Ella creía que no la había visto besarse con su jefe en esa fiesta tan especial. Pero lo vi. Lo vi todo. Desde la puerta entreabierta de la habitación contigua, vi el momento exacto en que sonrió como si se olvidara del mundo, apoyó la mano en su pecho como si se apoyara en la certeza del cariño y, sin dudarlo, se entregó. No fue un accidente, ni un error alimentado por el alcohol o la euforia de una noche de fiesta. No. Fue una decisión. Y las decisiones, por precipitadas que sean, tienen consecuencias. Fui a verla con los papeles del divorcio doblados en el bolsillo de la chaqueta, con el corazón sangrando en silencio, la boca seca de todo, amor, confianza, futuro. Intentó negarlo. Hizo una escena digna de un Oscar. Su mirada de asombro, su voz temblorosa, sus manos heladas aferrándome el brazo como si aún tuviera algo a lo que aferrarme. Suplicó. Lloró. Pero el sonido del beso aún resonaba en mi cabeza. Solo pude decir, no estoy aquí para discutir. Solo para cerrar. Y ahí lo terminé. No solo un matrimonio. Terminé una historia. Terminé con un hombre que se entregó por completo. Que preparaba café antes de salir, que me escribía a media tarde solo para recordarme cuánto me amaba. Terminé con los planes de un apartamento más grande, con las conversaciones sobre niños, con los domingos tranquilos con pizza y mantas. Terminé con la versión de mí misma que creía que el amor era suficiente. En los días siguientes, su silencio gritó más fuerte que cualquier excusa. Y cuando intentó contactarme, ya era demasiado tarde. Su número de teléfono se convirtió en un número desconocido. Los recuerdos, aunque aún vivos en mí, se enterraban uno a uno, como fotos antiguas guardadas en un ático con olor a abandono. Mientras ella se enfrentaba al vacío de la habitación ahora sin mí, yo volví a empezar, con pasos cortos, tambaleantes, pero decididos. Descubrí que nuestros corazones no mueren de golpe. Poco a poco, vuelven a aprender a latir al ritmo de la libertad. Y fue entonces cuando conocí a alguien. Alguien que no me prometía el mundo, sino que me transmitía presencia. Alguien que no se apresuraba a decir, te amo, sino que me miraba a los ojos como si dijera, aquí estoy. Era diferente. Era tranquilo. Era seguro. Y por primera vez, después de tanto tiempo, comprendí que la paz también puede ser sinónimo de pasión. Porque después de un amor turbulento, lleno de altibajos, traiciones y reconciliaciones vacías, la paz se convierte en el amor más profundo que se puede conocer. Mientras tanto, ella descubrió lo que pasa cuando se intercambia un corazón sincero por un momento de vanidad. Su jefe, el mismo al que besaba como si fuera la respuesta a todas sus necesidades, no quería ataduras. Quería distracción. Y cuando terminó la fiesta, desapareció. No hubo más mensajes, ni invitaciones, ni promesas. Solo le quedó el eco de sus propias decisiones, resonando en el silencio de la habitación donde solía dejarla dormir con un beso en la frente. Sola. Sin él. Sin mí. Sin nadie. Y, lo peor de todo, con culpa. La culpa es la peor compañía. Es silenciosa, constante y conoce todos los atajos de la memoria. Ella caminaba por la casa y veía mis fotos que no se atrevía a quitar. O yo veía los espacios vacíos en las paredes donde habían estado. Encontraba mi ropa olvidada en un cajón y lloraba. Iba al supermercado y veía mi jugo favorito, mi vino barato, mi salsa picante. Y todo dolía. Porque era real. Porque se había acabado. Y, a diferencia de mí, ella no tenía una nueva vida que suturara las heridas. Solo tenía los pedazos, y todos la señalaban. Lo más cruel de la traición no es el fin de la relación. Es lo que muere en la persona traicionada. El espejo cambia. La respiración se vuelve pesada. La confianza, incluso con otra persona, tarda mucho en volver. Empezamos a dudar de nuestro propio valor. Y durante mucho tiempo, pensé que había fracasado. Que tal vez no había amado bien, que no me había preocupado lo suficiente, que no había escuchado las señales. Pero no. Con el tiempo, me di cuenta, quienes engañan, se traicionan a sí mismos primero. Porque tienes que creer que mereces menos. Que el amor verdadero es aburrido.
que la estabilidad es fría. Y cuando se dan cuenta de lo que han perdido, a menudo no hay vuelta atrás. Lo intentó. Regresó un día, semanas después, con los ojos hundidos y el rostro demacrado. Su mirada imploraba redención. Me pidió perdón, como si el perdón fuera una goma de borrar capaz de borrar la marca de un cuchillo. Dijo que había estado confundida. Que se sentía sola, que yo estaba distante, que necesitaba sentirse querida. Lo oí todo. Pero ya no sentía rabia. Ni odio. Solo una profunda tristeza, de esas que no gritan, solo pesan. Porque, en el fondo, lo sabía, solo se dio cuenta de la gravedad del asunto cuando no había nadie esperándola al final del camino. Acepté su disculpa. No por ella. Sino por mí. Porque guardar rencor es permitir que el dolor se apodere de nuestros corazones sin control. Y ya había pagado demasiado caro por amar demasiado. Cuando nos volvimos a encontrar, lloró, aferrándose a mis manos con la misma intensidad con la que se aferra a algo que se le escapa. Y lo hizo. Pero no como antes. Fue una huida suave e inevitable, como arena entre los dedos. Le dije que estaba bien, que no le guardaba rencor, que esperaba que estuviera bien. Y lo decía en serio. Pero ella sabía, y yo también, que este era nuestro último encuentro. Y así, cada uno tomó su camino. Ella con arrepentimiento. Yo con serenidad. Pero el destino tiene curiosas maneras de restregarnos la verdad en la cara. Porque el amor verdadero, una vez perdido, no regresa. Y ella lo descubrió de la forma más cruel, intentando amar de nuevo, pero comparando. Buscando algo que ya no existe. Castigándose por no apreciarlo. Y ahogándose en los recuerdos de lo que destruyó con sus propias manos. Mientras yo, destrozado, me reconstruí. Y encontré algo excepcional, alguien que me ama no por lo que puedo ofrecer, sino por quien soy, incluso en mis silencios. Pero lo que más impactó esta historia no fue el fin del matrimonio. Fue lo que ella hizo, semanas después de la separación. Un gesto solitario, doloroso e inesperado. Un gesto que me hizo comprender que, por mucho que perdonemos, por mucho que reconstruyamos, ciertas heridas dejan cicatrices eternas. Y fue este gesto el que lo cambió todo, para siempre. Porque su corazón no soportaba vivir en el mismo lugar donde una vez fue amada de verdad. Y cuando se dio cuenta de que nada más llenaría ese vacío, hizo algo que nadie esperaba. Bienvenidos al canal. Aquí no se tolera ni se idealiza ninguna forma de traición. Todas las historias que escuchan son ficticias, creadas con el propósito de mostrar cómo la traición destruye vidas, corroe relaciones y deja profundas cicatrices. La moraleja es clara, no vale la pena sacrificar el amor verdadero por momentos vacíos. Prepárense. Porque lo que están a punto de escuchar es una historia impactante, intensa e inolvidable. Que la disfruten. Su historia comenzó como tantas otras que parecían destinadas a lo común, pero que, por alguna razón difícil de explicar, se transformó en algo más grande de lo esperado. Noah era un tipo reservado, con una mirada que decía más de lo que sus labios jamás podrían expresar. Tenía una forma tranquila de escuchar, como si cada palabra que le decían fuera valiosa. Trabajaba en planificación financiera en una empresa mediana y vivía una vida disciplinada, no por frialdad, sino porque aprendió desde muy joven que el mundo rara vez perdona a los desorganizados. Tenía una rutina sólida, un hogar organizado y una mente que siempre buscaba la estabilidad. Cuando conoció a Emily, no fue por casualidad ni por destino, sino por elección. Llegó a su vida una noche cualquiera, presentada por amigos en una cena sin pretensiones, y al contrario de todo lo que él creía necesitar, Emily era caos y color. Hablaba con las manos, tenía una risa espontánea y lloraba con facilidad. Trabajaba en eventos y vivía con una agenda hecha trizas, pero con el corazón lleno. Siempre tenía algo que decir, algo que sentir, algo que soñar. Y eso fue exactamente lo que le atrajo de ella, la forma en que hacía que todo pareciera más vivo. Eran opuestos en casi todos los sentidos, pero había una especie de armonía que los unía. Mientras que Noah prefería las noches tranquilas en casa, Emily amaba la emoción de la calle. Él era de los que planeaban las cenas, ella olvidaba comprar los ingredientes.
E incluso con estas diferencias, o quizás debido a ellas, se complementaban de una manera sorprendente. Él se dio terreno, ella dio alas. Él trajo silencio cuando todo gritaba, ella trajo ruido cuando todo se callaba. Juntos, crearon un hogar que no era perfecto, pero era real. Un pequeño apartamento, con olor a café recién hecho por la mañana y pilas de libros junto al sofá. Plantas en cada rincón, algunas sobreviviendo por terquedad, otras floreciendo sin previo aviso. Era un hogar construido a partir de decisiones diarias, desde quién lavaba los platos hasta qué película ver un viernes por la noche. Noah siempre consideró el amor un pacto silencioso. No era hombre de grandes gestos, sino de constancia. Se despertaba temprano y le preparaba café incluso cuando ella no lo tomaba. Le dejaba notas cortas en rincones inesperados, a veces con solo un corazón dibujado. No le decía, te amo, todos los días, pero la miraba como quien ama en silencio. Emily, en cambio, era intensa. Necesitaba palabras, confirmación, cariño. Quería sentirse deseada, admirada, situada en el centro de un mundo ya demasiado lleno de distracciones. Y con el tiempo, esta necesidad empezó a chocar con el amor más contenido de Noah. Él no cambió. Continuó con sus gestos sencillos, su firme presencia. Pero Emily empezó a extrañar algo, o creía extrañarlo. Empezó a dudar si aún la veían, si aún era especial. No por falta de amor, sino quizás por expectativas excesivas. Los primeros años fueron intensos. Hubo planes y viajes, cenas improvisadas y tardes de ocio riéndose de tonterías. Crearon sus propias tradiciones, como comer panqueques para la cena del domingo o escuchar la misma lista de reproducción cada vez que limpiaban la casa. Pero poco a poco, la rutina se hizo más estricta. Emily comenzó a aceptar más proyectos, a trabajar hasta tarde y a llegar a casa agotada. Noah, con su predecible estabilidad, continuó con el mismo horario, los mismos hábitos. Y esa diferencia que una vez pareció complementaria ahora parecía separarlos. Él no la detuvo de crecer, pero ella comenzó a sentir que crecía sola. Él no dejó de amar, pero ella comenzó a dudar si todavía la amaban de la misma manera. No hubo peleas constantes, ni gritos. Pero el silencio entre ellos se hizo más denso. Las conversaciones sobre los niños se pospusieron. Los besos se acortaron. Las noches en el sofá se pasaron en teléfonos separados. Aún así, había cariño. Cuando ella llegaba tarde a casa, él dejaba encendida la luz de la sala. Cuando él estaba enfermo, ella preparaba sopa y lo cuidaba con visible ternura. Pero la distancia crecía entre ellos, y ninguno sabía cómo superarla. La vida, con su prisa, los empujaba en direcciones diferentes, aunque durmieran en la misma cama. Y fue en ese espacio, en esa brecha entre la rutina y el deseo, que su historia empezó a cambiar. Pero seguía sin haber traición, sin dolor profundo. Solo había una mujer intentando comprender si seguía siendo la misma persona dentro de esa relación, y un hombre intentando mantener unido todo lo que, para él, aún tenía sentido. Noah, a pesar de todo, seguía creyendo. No le costaba amar sin fanfarrias. Creía que el amor verdadero era el que perduraba incluso en los días normales. No le preocupaban las sorpresas constantes, sino la estabilidad. Para él, el amor era saber que ella estaría allí cuando él llegara, y que él estaría ahí para ella, siempre. Emily, sin embargo, cada vez más absorta en el ritmo acelerado de sus acontecimientos, rodeada de gente intensa, empezó a ver su propia relación como algo demasiado gris. Comparaba, incluso sin querer. Llegaba gente nueva a cada rato, cumplidos fáciles, conversaciones más ligeras, interés mutuo en cosas nuevas. Y eso empezaba a despertar algo en su interior. No era falta de respeto, todavía. Era inquietud. Un vacío sutil pero persistente. Una pregunta sin respuesta, ¿eso es todo? Pero ella nunca decía nada. Ni con palabras. A lo sumo, un largo suspiro, una mirada perdida, un cambio de tema cuando él intentaba tocar algo más profundo. Y él, que la conocía a fondo, comprendía, pero no sabía qué hacer. Tenía miedo de preguntar y escuchar lo que no quería. Prefería creer que era solo una fase. ¿Qué pasaría? ¿Qué era cansancio? Trabajo.
tiempo. Y así, día tras día, mantenían una aparente normalidad. Para sus amigos, eran la pareja ejemplar. Los que parecían entenderse con una mirada. Los que trabajaban porque sabían respetar el espacio del otro. Pero por dentro, algo se resquebrajaba. Y solo quienes aman profundamente ven las grietas antes que los demás. El mundo que la rodeaba no la ayudaba. Emily veía a sus amigas solteras viviendo romances intensos, siendo deseadas, flores, viajes, pasiones. También veía a sus amigas casadas e infelices, atrapadas en relaciones sin vida. Y ella estaba atrapada en medio, insegura de su situación. Tenía a alguien que la amaba, sí, pero sentía que le faltaba chispa. Le faltaba esa sensación de ser única. De ser elegida cada día. Y dolía más de lo que quería admitir. Porque sabía que Noah era bueno. Que no merecía dudas, y mucho menos distancia. Pero no podía controlar su agitación interior. Era como si algo dentro de ella clamara por más, y no estaba segura de que era ese más. Había noches en que lo observaba dormir, su pecho subiendo y bajando con calma, sus rasgos serenos. Y se preguntaba, ¿por qué me siento así? En lugar de encontrar paz en el hombre que la elegía cada día, se sentía culpable por no sentir ya el mismo entusiasmo. Y trataba de compensarlo. Era más cariñosa algunos días, más presente otros. Pero era como si estuviera luchando contra una parte de sí misma. Y esta lucha silenciosa e interna moldeó los siguientes pasos de la historia que estaba a punto de partirse en dos. Nada de lo que experimentaron fue mentira. No hubo falsedad en el amor que construyeron. Pero a veces, el tiempo convierte las certezas en dudas. Y las dudas, cuando se alimentan, se convierten en abismos. En medio de esta escena de aparente tranquilidad y discreto afecto, algo se preparaba para estallar. Aún invisible para quienes solo ven lo que se dice, pero evidente para quienes sienten lo que no se ve. Y fue en ese mismo punto donde el amor y la insatisfacción se cruzan, que los caminos de Noah y Emily comenzaron, lenta y silenciosamente, a distanciarse, sin que ninguno de los dos tuviera el valor de admitirlo. Todavía. Noah llevaba semanas presintiendo que algo era diferente, pero no lo decía. Quizás por miedo, quizás por orgullo, o quizás porque, como tantos que aman, prefería creer que el amor sobrevivía incluso a la ausencia de palabras. Emily seguía siendo la misma en muchos sentidos, seguía riendo a carcajadas al hablar con sus amigos, seguía emocionándose al organizar eventos, seguía diciendo buenas noches con un beso en la mejilla antes de acostarse. Pero había algo en su forma de tocarlo, en su forma de apartar la mirada cuando él la observaba en silencio, algo sutil, casi imperceptible, pero que gritaba en su interior como una advertencia constante. Noah no era un paranoico. Todo lo contrario. Siempre había creído que el amor se basaba en la confianza, que las relaciones verdaderas no podían sobrevivir rodeadas de desconfianza. Pero había un silencio en su mirada, una prisa en sus gestos, una ausencia los domingos en casa que ya no podía ignorar. Emily pasaba más tiempo fuera. Los eventos se hicieron más frecuentes, las cenas familiares menos frecuentes. Empezó a inventar citas de última hora, reuniones nocturnas, viajes cortos que aparecían de repente. Seguía diciéndole que lo quería, seguía sonriendo en momentos puntuales, pero parecía agotada de estar allí. Noah empezó a notar que evitaba las largas conversaciones, los desayunos juntos, las pequeñas tradiciones que siempre se habían esforzado por mantener. Su teléfono ahora estaba boca abajo todo el tiempo y sus contraseñas cambiaban. Y, sin embargo, intentaba creer que era solo una fase, que el estrés del trabajo y la agotadora rutina le estaban pasando factura. Pero cuanto más intentaba convencerse de ello, más pruebas se acumulaban. Empezó a notar detalles que antes no había notado. Perfumes nuevos, sonrisas automáticas al usar el teléfono, llamadas que se cortaban demasiado rápido. Ella era diferente, no físicamente, sino en el alma. Su energía ya no era la suya, y aunque estaba presente en cuerpo, se había vuelto ausente en todo lo demás. Noah no hizo preguntas. Observó. Y mientras observaba, su pecho se llenó de un silencio que dolía. Porque amar a alguien y sentir que esa persona se aleja en silencio, poco a poco, sin gritar, sin luchar, es una forma cruel de sufrimiento. Dejó de intentar forzar la conexión.
No por rendición, sino por dignidad. Empezó a dormir más temprano, a salir más con compañeros de trabajo, a llenar los espacios que ella dejaba vacíos. Y fue en este movimiento de distanciamiento que se dio cuenta de cuánto dolía amar solo. Emily, por su parte, atravesaba un conflicto interno que ni siquiera ella misma comprendía del todo. Sabía que algo andaba mal, que su comportamiento era disonante, pero intentaba justificarlo. Decía estar cansada, que necesitaba algo nuevo, que quizá el problema era la rutina, la relación que duraba demasiado, la estabilidad que la asfixiaba. En el fondo, sabía que había cruzado una línea que no debía, incluso antes de cruzarla físicamente. El deseo de novedad, de emoción, de volver a sentirse deseada, la acercó a alguien que representaba justo lo que su relación ya no ofrecía, adrenalina. El acercamiento con su jefe fue sutil. Comenzó con conversaciones más distendidas después de las reuniones, con sonrisas intercambiadas que trascendían lo profesional, con invitaciones disfrazadas de networking. Emily se dejó llevar no porque no amara a Noah, sino porque confundía el amor con la necesidad de estimulación. Y antes de darse cuenta, estaba demasiado involucrada. Había algo en el comportamiento de su jefe que la hacía sentir de nuevo esa emoción juvenil, esa idea errónea de que la pasión solo es real cuando conlleva riesgo, peligro y secretos. La adrenalina de lo prohibido empezó a dominar sus pensamientos, y Noah, a pesar de su amor tranquilo y predecible, empezó a parecerle aún más distante. Pero Emily no era cruel. Al contrario, se culpaba. Cada vez que llegaba a casa y veía a Noah cocinando la cena, o tumbado en el sofá esperándola con una sonrisa sincera, sentía la culpa arañándole el pecho. Y, sin embargo, no se detenía. Volvía a los mismos encuentros, a los mismos abrazos a escondidas, a los mismos besos apagados por la vergüenza. Y cada vez que lo hacía, se perdía más. Noah se dio cuenta. Pero no dijo nada. Hasta que llegó la noche de la fiesta. Una celebración importante para la empresa donde trabajaba Emily. Un evento elegante, en el que ella estaría involucrada de principio a fin. Ella lo invitó formalmente, como si cumpliera un rol. Él aceptó. Quería ver. No sabía qué exactamente, pero necesitaba estar allí, necesitaba comprender con sus propios ojos lo que su corazón había estado gritando durante días. Llegaron juntos, pero se separaron casi de inmediato. Emily estaba nerviosa, distraída, demasiado ocupada para prestarle atención. A Noah no le importó. Recorrió las habitaciones, observando a la gente, analizando los rostros, las conversaciones. Era un extraño en ese mundo ajetreado y ruidoso. Hasta que, caminando por el pasillo que conducía al patio trasero, vio algo. Oyó primero una risa ahogada, luego un susurro, luego silencio. Y allí, a través de la rendija de una puerta entreabierta, vio el beso. No duró más que unos segundos, pero fue suficiente. No fue un beso irreflexivo, ni un momento fugaz. Fue íntimo, persistente. Cargado de intención. Y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se quedó allí un rato, incapaz de moverse. Su corazón se aceleraba, contenía la respiración, su mente intentaba procesar lo que sus ojos ya habían presenciado. Cuando logró irse, no regresó al salón de baile. Salió de la fiesta sin hablar con nadie. De camino a casa, no lloró. No gritó. Simplemente condujo en silencio, repitiendo la imagen en su cabeza como una película que sigue repitiéndose. Esa noche, no durmió. Y por primera vez en años, Emily no notó su ausencia emocional. Estaba demasiado absorta en su propio drama, su propia confusión. Cuando llegó tarde a casa, alegando que tenía que desmantelarlo todo, él simplemente asintió. No preguntó nada. No dijo nada. Y eso la molestó. En los días siguientes, Noah actuó con una frialdad calculada. Ya no hubo más caricias espontáneas, ni más sonrisas en el desayuno. Respondía cuando era necesario, seguía su rutina, pero se mantenía distante. Emily lo percibió, pero no preguntó. Estaba demasiado confundida, demasiado absorta en sus propias mentiras. No sabía si Noah lo sabía. No sabía si quería saberlo. Intentaba guardar las apariencias, pero por dentro, cada vez que veía esa mirada neutral, se le encogía el corazón.
Porque el peor juicio es el que no se dice en voz alta. Es el que se siente en silencio. Hasta que una noche, llegó temprano. Se quitó los zapatos con calma, fue a su habitación, cogió algo del cajón de su escritorio y regresó a la sala. Emily estaba sentada, viendo la televisión, distraída. Se acercó lentamente, le ofreció un sobre Manila y le dijo con la voz más firme que jamás había oído: «Firma cuando estés lista». Ella tomó el sobre, lo abrió y, por un instante, el mundo se detuvo. Los papeles del divorcio estaban allí, impresos, firmados por él. Le temblaban las manos y tenía los ojos muy abiertos. Intentó decir algo, pero él la interrumpió con una frase que destruyó cualquier intento de justificación: «No estoy aquí para discutir. Solo para cerrar el capítulo». Ella intentó negarlo, buscó una excusa, dijo que estaba confundida, que no sabía qué hacía, que necesitaba tiempo, que no era nada grave. Pero él permaneció inmóvil, mirándola con una calma penetrante. Eso dolió más que gritar. Más que acusar. Porque era evidente que el amor había muerto en silencio, y que ahora solo quedaba la dignidad. Y esa misma noche, después de que él saliera por la puerta sin mirar atrás, se dio cuenta de que lo que había hecho no era solo traicionar a un hombre. Había traicionado un hogar, una historia, un amor que, incluso en silencio, siempre había estado ahí, completo e íntegro. Pero lo que aún no sabía era que el mayor dolor estaba por llegar. Porque lo que sucedió después de esa separación fue algo que nunca podría haber predicho. Y a partir de ese momento, todo comenzó a desmoronarse. Tras su partida, todo a su alrededor se derrumbó. El silencio de la casa que una vez fue un hogar ahora gritaba. Cada rincón parecía acusarla, cada objeto delataba lo que había perdido. Pasó los siguientes días entre llamadas perdidas, mensajes ignorados y recuerdos que la torturaban como fantasmas. Noah no había armado un escándalo, no había buscado venganza, no había proferido palabras de odio. Simplemente se fue. Y esta digna ausencia fue lo que más le dolió. Emily se detuvo en un intento de comprender cómo había permitido que las cosas se pusieran así, intentó justificarse a sí misma, pero cuanto más buscaba respuestas, más perdida se sentía. Intentó rehacerse con su rutina, sus compromisos laborales, los amigos que le quedaban, pero nada llenó el vacío de ver a ese hombre irse de su vida sin devolverle una mirada. Y fue cuando pensó que lo estaba llevando todo lo mejor posible que el verdadero peso de las consecuencias cayó sobre ella. Era una tarde lluviosa cuando decidió regresar al apartamento donde habían vivido, buscando algún tipo de alivio, quizás encontrando rastros de él aún allí. El contrato de arrendamiento estaba a su nombre, y tras la separación, había decidido quedarse, aunque sabía que cada pared guardaba historias que ahora dolían. Al entrar, la invadió una sensación de extrañeza. Había algo fuera de lugar, una atmósfera diferente, una ausencia más cruel que en los días anteriores. Como si el pasado ya hubiera sido arrancado. Caminó hacia el dormitorio y, abriendo el cajón inferior de la cómoda, encontró una pequeña libreta de tapas azules que había olvidado por completo. Era algo que Noah usaba a veces para anotar ideas, pensamientos, listas. Se sentó en el borde de la cama, respiró hondo y la hojeó. Las primeras páginas contenían garabatos al azar, fechas, notas cotidianas. Pero a medida que continuaba, notó que las palabras cambiaban de tono. Empezaban a sonar más íntimas, como si le escribiera a alguien. No tardó en comprender, eran cartas. Le habían escrito muchas cartas. Algunas eran largas, otras apenas unas pocas frases. Ninguna había sido entregada. Le temblaban las manos al leer. Las cartas no eran acusaciones, sino confesiones. Él hablaba de su miedo a perderla, del dolor silencioso de no sentirse visto, de la lucha por seguir amándola cuando el amor ya no era correspondido. En una página, escribió que se sentía pequeño, invisible, y que no sabía cómo competir con su mundo. En otra, dijo que a veces quería preguntarle si aún lo amaba, pero se contenía por miedo a la respuesta. Y entonces encontró la última carta. Estaba fechada la mañana después de la fiesta, el día que le entregó los papeles del divorcio. La letra era más firme, pero el contenido, desgarrador. Escribió como si lo dejara todo ahí, sus últimas palabras a alguien que ya no la escuchaba. La carta terminaba con una frase que no dejaba de martillarle la mente: «Hoy me di cuenta de que ya te he perdido».
Solo puedo aceptarlo. Pero un día, tú también entenderás lo que perdiste. Y dolerá. Cerró el cuaderno de golpe, se llevó las manos a la cara y lloró con una desesperación descarnada, como si la estuvieran desgarrando por dentro. Por primera vez, no solo sintió arrepentimiento, sino una verdadera pérdida. Se dio cuenta de que no era solo una fase, un error, un fallo humano. Era una decisión. Y que esta decisión le había costado algo que tal vez nunca recuperaría. En los días siguientes, intentó centrarse en el trabajo, reconstruir algo de sí misma, pero nada parecía importar. El jefe con el que se había involucrado ahora se sentía como un extraño. Las conversaciones se marchitaron, las reuniones se sintieron frías, casi incómodas. Intentó encontrar algo de consuelo allí, pero todo estaba vacío. La emoción que la había traído allí se había desvanecido, y todo lo que quedaba era una relación sin sentido, sostenida por momentos que ahora parecían sucios, insignificantes, incluso patéticos. Y fue en este estado que lo volvió a ver. Fue un encuentro casual, un sábado cualquiera. Salía distraída de un café cuando lo vio cruzar la calle con otra mujer. Era diferente. No físicamente, sino en su actitud. Más ligero, más relajado. Se rió de algo que ella dijo y le tomó la mano con naturalidad. Emily sintió que se le aceleraba el corazón y que le flaqueaban las piernas. La mujer a su lado no era extraordinaria. Era sencilla, pero había algo en su mirada que la desarmaba. Era el tipo de mirada que Emily no había visto en mucho tiempo. Una mirada de genuina admiración. No podía moverse, simplemente se quedó allí, observando desde lejos como si presenciara una vida que una vez fue suya. Y entonces él la vio. La sonrisa en su rostro permaneció, pero su mirada se endureció. Un breve y cortés asentimiento. Una mirada distante. Y siguió adelante. Esa visión la destruyó más que cualquier discusión, más que cualquier ausencia. Porque allí, en esa simple escena, vio lo que había perdido. Y más que eso, vio que él había seguido adelante. De verdad. Sin necesidad de humillarla, sin echárselo en cara, sin resentimiento. Simplemente había reconstruido su vida. Y ella estaba sola. Intentó mantener la compostura hasta llegar a casa, pero en cuanto cerró la puerta, se desplomó. Lloró como nunca antes. De culpa, de pérdida, sabiendo que ciertas decisiones son como puertas que se cierran para siempre. Pasaron algunas semanas. Emily practicaba a diario la idea de acercarse a él. No para recuperarlo, sino para pedirle perdón de verdad. Necesitaba decirle en voz alta que lo sentía. Que reconocía todo lo que había destruido. Y cuando por fin encontró el coraje, llamó. Su voz al otro lado era serena. La escuchó en silencio. La dejó hablar. Y ella lo dijo todo. Lloró. Suplicó que le prestara atención, no para que la devolvieran, sino para aliviar el peso que llevaba en el pecho. Y entonces él dijo, con calma, te perdono. Porque guardarme esto solo me haría daño. Pero no voy a volver atrás. Le dio las gracias, tragándose el nudo en la garganta, y colgó. Y por mucho que esa respuesta le doliera, también fue liberadora. Porque ahí mismo, en ese momento, se dio cuenta de que el perdón no siempre significa reconciliación. Y que algunas pérdidas son permanentes. Pero lo que nunca esperó, lo que nadie podría haber predicho, sucedió esa noche. Tumbada en el sofá, repasando recuerdos, borrando fotos, intentando reorganizar su propio caos, recibió una notificación. Un mensaje de la esposa de su exjefe. Un perfil desconocido, un mensaje breve, espero que haya valido la pena. Sorprendida, hizo clic. Había un video adjunto. Era de la fiesta. El momento exacto del beso. Alguien lo había grabado. El video se estaba compartiendo entre círculos sociales cercanos, no por venganza, sino por consecuencias. La esposa lo descubrió, confrontó a su esposo, y él lo negó. Pero el video hablaba por sí solo. Y para proteger su imagen, excluyó por completo a Emily. La bloqueó, cortó el contacto, como si nunca hubiera existido. En los días siguientes, todo se desmoronó.
Sus compañeros de trabajo comenzaron a evitarla, los clientes ya no querían relacionarse con ella. Pero lo más devastador no fue la exclusión. Fue el vacío. El abandono total. Porque ahora, incluso quienes la rodeaban con cariño ya no estaban. Pero nada de eso se comparaba con lo que sentía cada vez que despertaba y se daba cuenta de que había perdido no solo el amor de Noah, sino también su respeto. Y peor aún, su autoestima. Noah, en cambio, era ahora un hombre diferente. Poco a poco, se rehizo del dolor. Encontró en otra mujer lo que ya no esperaba encontrar, paz. No había juegos, ni preguntas sin respuesta. Había complicidad silenciosa, sonrisas sencillas y el amor discreto que siempre había valorado. Al reflexionar sobre todo lo vivido, no había odio. Solo aprendizaje. Y en silencio, como siempre había sido su estilo, siguió adelante. Pero hasta el día de hoy, Emily lleva la imagen del cuaderno azul como un recordatorio vivo de lo que destruyó. Porque algunos errores son como tatuajes en el alma, no se borran con el tiempo. Y nunca, jamás, dejan de doler. Sin el apoyo de su trabajo, sin la atención de su amante, que había desaparecido por completo, y sin la presencia de Noah, que ahora era solo un nombre que resonaba en su memoria con peso y vergüenza, Emily se sintió completamente suspendida en el tiempo, como si la vida hubiera continuado para todos menos para ella. Los días perdieron su forma. Perdió el interés en sus tareas, en los lugares que solía frecuentar, en la gente que insistía en que todo pasaría. Empezó a evitar los espejos, como si encontrara en ellos a la mujer que destruyó su propia historia. En realidad, no tenía fuerzas para ver cuánto había cambiado. Su mirada ya no era la misma, ni el tono de su voz, ni su forma de caminar. Había un cansancio incurable que no provenía de su cuerpo, sino de su alma. Decidida a no volverse loca, buscó terapia. No para intentar reconciliarse con Noah, ni con segundas intenciones, sino porque finalmente comprendió que necesitaba afrontar lo que llevaba dentro. Las sesiones comenzaron difíciles, con largos silencios e intentos frustrados de explicar lo inexplicable. Pero poco a poco, con gran esfuerzo, logró mirarse a sí misma sin excusas. La traición fue solo el último acto de una serie de fracasos, sí, pero también fue una elección, y reconocerlo fue más doloroso que cualquier juicio externo. Un día, al final de una sesión particularmente difícil, la psicóloga le preguntó, con una calma que pareció traspasar todas sus defensas, si lo amabas, ¿por qué le engañaste? Emily se quedó inmóvil durante unos segundos que parecieron eternos. Porque quería sentir algo. Cualquier cosa. Y ahora daría cualquier cosa por volver al silencio que me ofrecía, porque hoy sé que ese silencio era amor. Mientras ella se reconstruía lentamente, Noah experimentó un nuevo momento. Su relación con la mujer que conoció semanas después de su matrimonio se fortaleció cada vez más. Era diferente en todos los sentidos, pero compartía la misma perspectiva de la vida que él siempre había tenido, un amor sencillo pero constante. Alguien que lo miraba a los ojos sin urgencia, que no lo presionaba para ser más de lo que era, que respetaba el silencio y compartía los domingos con café y conversación informal. Por primera vez en años, Noah sintió que no necesitaba demostrar su valía. Fue aceptado. Y esto lo sanó poco a poco. Fue una tarde de otoño, meses después de todo, cuando ocurrió el inevitable reencuentro. Noah estaba en una pequeña librería, de esas que solía frecuentar solo, donde los pasillos olían a páginas viejas y recuerdos frescos. Estaba con su nueva compañera, eligiendo un regalo para su sobrino, cuando oyó la voz. Baja, vacilante, pero inconfundible. Se giró lentamente. Emily estaba de pie unos metros más adelante, entre dos estantes. Parecía frágil, pero no derrotada. Su mirada se encontró con la de él y, en un gesto casi involuntario, se acercó. La nueva compañera de Noah, percibiendo la tensión, se apartó discretamente para dejar espacio. Emily, respirando hondo, se detuvo frente a él. Sé que no debí, empezó, con la voz temblorosa como un peso en la garganta. Pero necesitaba agradecerte. Por todo. Por quién eras. Por lo que soportaste. Por cómo te marchaste. No aguardó silencio unos segundos, con expresión serena, como quien ya ha hecho las paces con su pasado. No te guardo rencor, dijo sin alzar la voz.
Solo tuve que aprender a seguir adelante. Ella sonrió con tristeza, con los ojos llenos de lágrimas. Lo hiciste. Y ahora entiendo lo que perdí. Durante unos segundos, permanecieron sentados en silencio, entre el suave susurro de las páginas y el sutil sonido del viento golpeando la puerta. Emily se acercó un poco, vacilante, y dijo, ¿puedo hacerte una pregunta? Noah asintió. ¿Ella, te hace feliz? Miró hacia el fondo de la librería, donde su nueva pareja estudiaba un libro de tapas rojas, y luego volvió a mirar a Emily. Me hace sentir en paz. Y hoy sé que eso es felicidad. La respuesta fue un puñetazo silencioso en el pecho. No porque hubiera resentimiento en sus palabras, sino porque había verdad. Y esa verdad dolía más que cualquier grito. Sonrió, con los ojos húmedos, y antes de darse la vuelta para irse, susurró, cuida bien este amor. No lo pierdas, como yo perdí el tuyo. No respondió. Simplemente la vio irse, como quien ve la escena final de una película que ya no pertenece a su historia. Esa noche, Emily caminó sin rumbo por las calles, sin pensar en el tiempo, sin mirar su teléfono. La escena de la librería se repetía sin cesar en su mente. Noah no albergaba resentimiento. Había resiliencia. Y eso era lo que más la destrozaba. Porque esperaba dolor, frialdad, algo que la hiciera sentir menos villana. Pero él no necesitaba eso. Había elegido la paz. Y ella seguía atrapada en las ruinas de todo lo que había destruido con sus propias manos. Unos días después, ocurrió algo inesperado. Uno de los pocos amigos en común que aún mantenían contacto le envió un mensaje a Emily, encontré algo que podría interesarte. Estaba en la caja de donaciones que dejaste en el edificio. Era una caja llena de objetos viejos, ropa, cuadernos, papeles. Emily no estaba segura de qué contenía exactamente, pero al abrirla, encontró un sobrescrito a mano por Noah. Sin leer. Déjalo a mi nombre por si desaparezco antes de terminar de escribir, decía la nota lateral. Dentro había otra carta. ¿La última? A diferencia de las anteriores, esta no parecía escrita para ser leída. Era casi una confesión. En ella, Noah hablaba del dolor que sintió la semana de la separación, de los pensamientos que lo invadieron, de la sensación de ser desechado como algo desechable. Pero también hablaba de empezar de nuevo. De la promesa que se hizo a sí mismo de no dejar que ese dolor lo definiera. Y la carta terminaba con una frase que hizo que Emily se arrodillara en el suelo de la sala, si vuelvo a amar, será por completo. Porque el amor solo vale cuando es completo. Como el que te di y que desechaste. Emily dobló la carta con cuidado, como si tocara algo sagrado. En ese momento, todo se aclaró. Ya no se trataba de recuperar, de intentar borrar el pasado. Se trataba de aceptar. De comprender que no todos los errores se pueden arreglar. Que algunas cosas no se pueden recuperar. Y que el mayor castigo por traicionar a alguien que te amó de verdad no es la soledad, sino recordar cada día que ese amor fue real. Y que nunca volverá a ser tuyo. Esa misma noche, fue al lago donde solían pasear durante los primeros meses de su relación. Se sentó en el banco oxidado, observó las luces reflejándose en el agua y sacó del bolsillo el anillo que nunca se había atrevido a tirar. Se quedó allí en silencio durante minutos, sosteniendo el pequeño círculo dorado entre los dedos. Luego, respiró hondo y lo soltó. No como alguien que intenta olvidar, sino como alguien que finalmente acepta. Y en ese instante, algo dentro de ella se liberó. El dolor no desapareció. La culpa no desapareció. Pero por primera vez, Emily comprendió que la redención no siempre viene con el perdón o la reconciliación. A veces, viene con el coraje de reconocer, aceptar y seguir adelante. Incluso si el camino es solitario. Incluso si el arrepentimiento camina a su lado. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Noah llegó a casa con la mujer que ahora caminaba a su lado. Cocinaron juntos, rieron de tonterías y se dieron un beso tranquilo antes de sentarse en el sofá. Y antes de dormirse, escribió una línea en el cuaderno nuevo que guardaba junto a su cama: he vuelto a empezar. Y por primera vez, no siento dolor. Solo gratitud por haber aprendido y por haber encontrado la paz que merezco. Y allí,
en esa noche cualquiera, en casas separadas, dos personas vivieron destinos opuestos. Una encontrando redención en la reconstrucción. Y la otra aprendiendo, demasiado tarde, que algunos amores solo llegan una vez en la vida. Y una vez perdidos, nunca regresan. El silencio que siguió al reencuentro y a la lectura de la carta inédita se apoderó de la vida de Emily como una espesa niebla. Ya no era un dolor intenso y punzante, sino una profunda ausencia, hecha de recuerdos y el reconocimiento de todo lo que había perdido. Siguió asistiendo a terapia, aunque ya no podía hablar de Noah con frecuencia. Su presencia, aunque físicamente distante, aún persistía en sus pensamientos más profundos, como una cicatriz que no quema pero nunca se desvanece. Había vuelto a trabajar con cautela, reconstruyendo poco a poco la confianza de quienes aún lo rodeaban. Pero había una diferencia en su comportamiento que todos notaron, la energía que antes se había desbordado ahora era mesurada, casi contenida. Emily ya no reía a carcajadas ni ocupaba los espacios con el mismo ímpetu. Caminaba como si reconociera que algo dentro de ella se había roto definitivamente. No se trataba de arrepentimiento. Se trataba de saber que el arrepentimiento, en sí mismo, no trae nada de vuelta. El mundo seguía adelante, y ella formaba parte de él, pero de una manera diferente. Empezó a escribir, no para publicar ni para enseñárselo a nadie, sino para dejar constancia de lo que le dolía. Llenó cuadernos con fragmentos de sus sentimientos, con preguntas cuyas respuestas aún desconocía, con relatos de días buenos y malos. A veces le escribía, aunque sabía que esas palabras nunca llegarían. En un pasaje, escribió que finalmente comprendió lo que significaba amar a alguien hasta el punto de reconocer que ya no merecía volver. Había comprendido demasiado tarde que el amor no se trata solo de pasión, sino también de lealtad y constancia. Y que algunas decisiones, incluso las impulsivas, incluso las aparentemente pequeñas, pueden costar toda la vida. Al mismo tiempo, no había un momento completamente diferente. El pasado existía, por supuesto, como para todos, pero ya no lo dominaba. Su relación actual era sólida, construida con paciencia, hecha de pequeños detalles que no requerían verificación diaria. No había ansiedad, ni dudas asfixiantes. Por primera vez, se sentía libre de ser quien era sin necesidad de dar explicaciones. Se sentía valorado, pero sobre todo, en paz. La mujer con la que estaba había entendido su pasado no como algo contra lo que luchar, sino como parte de él. Y eso, para él, era el mayor regalo. Sin embargo, incluso con esta paz mental, había una parte de él que aún reflexionaba sobre todo lo vivido. No con ira ni con tristeza, sino con madurez. Sabía que su matrimonio anterior no había sido un completo error. Había sido amado durante un tiempo, y lo que sucedió después fue consecuencia de muchas cosas, incluyendo defectos de ambos. Pero la traición, eso, nunca lo olvidó. No por el acto en sí, sino por la forma en que destruyó algo que creía que era irrompible. Esta conciencia lo llevó a mantener límites firmes, incluso cuando Emily intentaba comunicarse con mensajes ocasionales, siempre respetuosos y nunca con aparentes segundas intenciones. Ella decía que simplemente quería compartir ideas, compartir lecciones, a veces enviar un fragmento de un libro o una película que ambos disfrutaran. Noah respondía con cortesía, pero nunca alentó el contacto. Con el tiempo, los mensajes disminuyeron, hasta que desaparecieron por completo. Sabía que era su manera de lidiar con su dolor, tal vez una forma de expiar su culpa. Y, hasta cierto punto, lo comprendía. Pero ya no pertenecía a ese capítulo. Había pasado página con esfuerzo y merecía vivir lo nuevo sin cargar con los escombros de lo que había dejado atrás. Mientras tanto, Emily se enfrentaba a un dilema moral abrumador. En una de sus últimas conversaciones con su terapeuta, confesó que había un dolor aún más difícil de soportar que el arrepentimiento, el hecho de que, a pesar de todo, sabía que aún lo amaba. Pero no era un amor posesivo, ni siquiera romántico. Era la profunda conciencia de que, en algún momento de su vida, había tenido algo excepcional, real y honesto en sus manos. Y que, por egoísmo o confusión, lo había destruido. El amor que sentía ahora era maduro, triste y silencioso. No pedía nada a cambio. No pedía una oportunidad. Simplemente existía, como un recuerdo vivo de lo que una vez fue.
Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de escribir una carta. No para enmendar el daño ni para disculparse de nuevo, sino para contarle cómo esa historia la había transformado. Cómo esa pérdida la había obligado a reconstruirse desde cero. Cómo había llegado a ver el mundo con otros ojos. Escribió lentamente durante semanas. La releyó incontables veces, la reescribió otras tantas. Y cuando por fin sintió que había dicho todo lo que necesitaba, metió la carta en un sobre y la guardó en un cajón. No estaba segura de si la enviaría. Pero el simple hecho de escribirla fue un alivio. Noah, mientras tanto, se enfrentaba a un dilema distinto. Su pareja actual, con quien había tenido una relación ligera y estable, empezaba a abordar temas más serios: matrimonio, hijos, planes de futuro. Y aunque sentía que iba por buen camino, una parte de él aún dudaba. No por Emily, ni por falta de amor, sino porque el trauma de la traición le había dejado una necesidad casi instintiva de cautela. Empezó a preguntarse si alguna vez sería posible amar con la misma entrega que antes, si ese amor, incondicional, inocente, aún existía en él o si había quedado sepultado bajo las astillas del pasado. Esta duda lo atormentaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. La mujer a su lado lo notó. Era lo suficientemente sensible como para notar los cambios, la ausencia de palabras en momentos en los que, de otro modo, él habría hablado con facilidad. Una noche, sentada en el sofá, le tomó la mano y le dijo con ternura: «No quiero competir con lo que te hirió. Solo quiero caminar con lo que te sana». Noah no respondió de inmediato. Pero guardó esa frase como recordatorio de que amar de nuevo requería valentía. Y que tal vez era hora de permitirse realmente hacerlo. Mientras tanto, Emily decidió dejar el apartamento donde vivían. Había intentado durante meses transformar ese lugar en algo nuevo, algo propio, pero cada rincón llevaba la sombra de un tiempo que ya no existía. Alquiló un espacio más pequeño y sencillo en otro barrio, donde nadie conocía su historia. Quería empezar de cero con autenticidad. Empezó a dar clases en una universidad local, algo que siempre había soñado. Descubrió que podía ser útil, incluso con el pasado que arrastraba. Un día, una estudiante comentó que la admiraba por hablar con tanta profundidad sobre las decisiones y sus consecuencias. Emily sonrió, con un pesar oculto, y respondió: «Es solo que algunas lecciones solo las aprendemos después de haberlo perdido todo». Y así, dos caminos discurrían paralelos, pero en direcciones opuestas. De vez en cuando, su nombre aparecía en algún pensamiento, en algún recuerdo, pero ella ya no sentía la misma desesperación. El dolor se había transformado en algo más sereno, casi respetuoso. Sabía que su vida ya no le pertenecía. Y que, tal vez, nunca lo había sido, era ella quien no reconocía el valor de lo que tenía. Pero algo aún la inquietaba. Una inquietud leve pero persistente, la idea de que necesitaba encontrar una manera de terminar la historia con dignidad. No por él. ¿Por ella misma? No quería que todo quedara suspendido en el tiempo. Quería ponerle fin. Pero no con ira ni con tristeza. Con la verdad. Decidió, entonces, entregar la carta. No en persona. La dejaría en la entrada del edificio donde vivía, sin remitente, solo con su nombre en la firma, por si acaso quería saberlo. Y así lo hizo. Caminó hacia el edificio con el sobre en el bolso, con el corazón acelerado, pero la mente tranquila. Se la entregó al portero con instrucciones sencillas. Y se fue sin mirar atrás. Al otro lado de la ciudad, Noah, al llegar a casa, recibió el sobre y se tomó su tiempo para abrirlo. Esperó a que cayera la noche, a que la casa se tranquilizara, a que el mundo se quedara en silencio. Se sentó en el sillón de la sala, con una taza de té en las manos, y lo leyó. Lo leyó con calma, sin interrupciones. La carta no pedía disculpas ni reconciliación. Era un testimonio. Un arrebato sincero sobre todo lo que había vivido desde que él se fue. Sobre cómo cada acción tenía peso, cómo cada día sin él era una lección. Y al final, una frase simple pero profunda: «Fuiste lo mejor que he tenido. Y lo perdí por mí misma». Dobló la carta con cuidado, la guardó en una caja junto con los pocos recuerdos que había decidido conservar y respiró hondo. No sentía rabia. Ni lástima.
Simplemente estaba seguro de que había hecho lo correcto al irse. Y que ahora, más que nunca, estaba listo para vivir el presente con la intensidad que el pasado una vez le había robado. El tiempo, con su precisa capacidad para alinear lo que parecía desincronizado, comenzó a cerrar los ciclos finales. Y aunque algunas preguntas seguían sin respuesta, ya no importaban. Porque a veces, la verdadera respuesta reside en lo que elegimos no repetir. Y en lo que elegimos dejar atrás. El sobre había sido leído, doblado con cuidado y guardado sin prisa, pero la carta que Emily había escrito no abandonó la mente de Noah tan rápido como había imaginado. Había una sinceridad difícil de encontrar, no en el contenido en sí, sino en la forma en que se exponía sin intentar justificarse. Y aunque había cerrado la puerta al pasado, era imposible ignorar que este relato también contenía partes de él. Su historia había existido, había sido intensa y real durante un tiempo. Ya no era el centro de su vida, ni su ancla, pero seguía siendo un recuerdo que latía en silencio, como un suave eco de un hogar lejano. Esa misma noche, mientras yacía junto a su nueva compañera, la observó dormir durante unos minutos. Había aprendido a valorar ese tipo de silencio, el que acompaña la presencia, el cariño sereno, la lealtad serena. Estaba en paz, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que quizás había algo más que podía hacer, no por Emily, sino por sí mismo. En los días siguientes, Noah comenzó a revisitar lugares que marcaron etapas de su vida. No era nostalgia. Era más bien una especie de cierre. Regresó a la plaza donde solía pasear con Emily, al café donde había escrito algunas de las cartas sin entregar, incluso a la pequeña tienda donde, años atrás, había elegido su anillo de compromiso. No lloró en ninguno de esos momentos. Simplemente observó, respiró y reconoció que todo esto formaba parte de quien era, no porque determinara su presente, sino porque ayudaba a moldear lo que ya no era. En el fondo, sabía que su carta era un intento de reparación. Pero también sabía que no le correspondía consolar su arrepentimiento. El dolor que sentía, por genuino que fuera, debía ser afrontado por ella, no por él. Aún así, algo en su interior lo impulsaba a no dejar que su historia terminara con una sola ausencia. Fue entonces cuando decidió escribir. Ni una respuesta, ni una carta larga, ni una diatriba. Solo una nota, corta, directa, pero llena de significado. La escribió a mano, sin tachaduras, en un simple trozo de papel blanco, y la dejó en la misma entrada donde había dejado su carta semanas antes. Emily recibió el sobre al salir para clase. No esperaba nada más. Pensó que ni siquiera lo había leído. Se sentó en un banco de un parque cercano y, con manos temblorosas, lo abrió. El papel contenía solo 3 líneas, lo leí. Lo entendí. Y ahora sé que todo está en su lugar. No queda nada entre nosotros, pero hay respeto. Cuídate, como lo hice yo cuando aún no sabías cómo hacerlo. Emily se quedó allí parada durante minutos, con la mirada fija en esa nota, sintiendo algo indescriptible. No había promesa, ni esperanza, ni rabia. Era solo un elegante punto final, de esos que rara vez se ven en la vida real. Dobló el papel y se lo metió en el bolsillo del abrigo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligera. El ciclo había terminado, y no con gritos, portazos ni mensajes borrados. Había terminado con la verdad. Con la madurez. Irónicamente, con el mismo silencio que él siempre ofrecía, y que ella tardó demasiado en comprender. Mientras tanto, los días de Noah continuaban con el ritmo tranquilo que siempre había buscado. Pero algo nuevo crecía en su relación actual. La mujer que caminaba a su lado comenzó a hablar de formar una familia. Abordó el tema con cariño, sin presión, pero con una claridad que no admitía evasivas. Noah escuchó, reflexionó y poco a poco descubrió que estaba listo. Listo para comenzar una nueva historia sin fantasmas, sin culpa, sin miedo a repetir errores del pasado. Una tarde tranquila, después de cenar, le tomó la mano y le dijo que estaba listo. No por impulso, no para borrar recuerdos, sino porque había sanado. Y ahora, por primera vez, quería construir algo completo, no con alguien que exigiera pruebas de amor, sino con alguien que lo eligiera en silencio, día tras día. Emily, por otro lado, encontró la manera de reconstruirse en su sencilla rutina.
Empezó a dar clases de escritura creativa a adolescentes, y allí halló un espacio para la redención. Enseñó a transformar el dolor en narrativa, a usar las palabras para encontrar significado donde parecía no haberlo. Los estudiantes desconocían su historia personal, pero sentían que hablaba con autoridad. Algunos se identificaban con ella, otros simplemente la admiraban. No hablaba de traición ni de amor perdido, sino de decisiones. De cómo cada decisión forja un camino. En una de sus clases, un estudiante le preguntó, ¿crees en las segundas oportunidades? Ella sonrió con discreta tristeza y respondió, sí, pero también he aprendido que algunas primeras oportunidades son únicas. Y que perder una de ellas nos enseña más que cualquier nuevo comienzo. Los fines de semana se convertían en momentos de introspección. Leía mucho, escribía, caminaba. Evitaba fiestas, reuniones. No por vergüenza, sino por respeto al nuevo espacio que intentaba construir. Un espacio que ya no dependía de la mirada ajena, sino de mi propia conciencia. A veces, él escribía notas que nunca enviaba. Otras veces, simplemente respiraba hondo y aceptaba el día tal como era. Poco a poco, empecé a comprender que la paz no es la ausencia de dolor, sino la decisión de seguir adelante, incluso cuando todavía duele. Un acontecimiento inesperado la enfrentó a una decisión que pondría a prueba todo lo aprendido. La invitaron a dar una charla en un congreso literario, y entre los asistentes se encontraba la mujer que ahora formaba parte de la vida de Noah. No la reconoció al instante, pero al ver la etiqueta con su nombre, la comprendió. Sintió una repentina inquietud, pero pronto fue reemplazada por una extraña serenidad. Al final del evento, ambos se quedaron solos unos minutos en la sala de descanso. Se hizo un silencio incómodo entre ellos, hasta que la nueva compañera de Noah habló, sin agresividad, «Sé quién eres». Emily asintió, sin apartar la mirada. «Y yo también sé quién eres». La mujer respiró hondo y dijo, «No tengo nada en tu contra. Él te superó con mucha más clase que nadie. Solo quería que lo supieras». Emily respondió con firmeza, pero sin arrogancia, «Nunca dudé de su grandeza. Simplemente lo reconocí demasiado tarde». Se miraron fijamente unos segundos más. No hubo discusión. Dos mundos completamente diferentes, por un breve instante, se cruzaron. No hubo más palabras. No hizo falta. La mujer salió de la habitación, y Emily se quedó allí, mirando la taza de café frío sobre la mesa, sintiendo que este encuentro, por incómodo que fuera, había sellado el pasado de una vez por todas. No quedaba nada a lo que aferrarse. Ni resentimiento, ni añoranza. Solo había aprendido una inmensa lección, imposible de borrar. De camino a casa, escribió una última página en su diario, diciendo que si la vida le daba la oportunidad de amar de nuevo a alguien como Noah, no lo dudaría. Pero ahora sabía que no lo merecía. Todavía no y tal vez nunca más. Pero viviría de tal manera que, si llegaba un nuevo amor, estaría lista. No para pedir, no para exigir. Sino para dar, completamente, como nunca antes había podido hacerlo. A medida que el mundo a su alrededor cambiaba, dos corazones que una vez fueron uno ahora latían a ritmos diferentes, pero sin peso, sin culpa. Entre ellos se alzaba un silencioso puente de respeto, construido con los escombros de una historia destruida, pero transformado en una lección. Y a veces, eso es todo lo que se puede esperar de un final digno. Porque no todo amor termina en reciprocidad. A veces, termina en crecimiento. Y este es el tipo de final que deja cicatrices que no duelen, solo enseñan. El tiempo avanzaba como en una silenciosa carrera para borrar todo lo que una vez dolió. Los meses se acumulaban en estaciones que pasaban casi sin previo aviso, y poco a poco, la vida de cada uno encontraba su rumbo, no por casualidad, sino por insistencia. Noah y su pareja formalizaron su unión en una discreta ceremonia en el jardín de una casa que eligieron juntos y renovaron con esmero, ladrillo a ladrillo, como reconstruyendo el alma a través de las paredes. No hubo pompa, ni cientos de invitados, solo gente imprescindible, miradas sinceras y votos hechos con el corazón limpio. Allí, él no repitió promesas desgarradas por viejas heridas. Hizo otras nuevas. Dijo que amaría sin prisas, que respetaría los silencios y celebraría las alegrías compartidas.
Y al final de la noche, se sentó junto a la mujer que eligió y comprendió, con un alivio casi sagrado, que realmente había encontrado la paz. No la paz buscada como escape, sino la que se alcanza después de la tormenta, cuando el amor ya no necesita demostrar nada. Era la certeza de que todo lo que le dolía le enseñaba a amar mejor, pero también a amarse más verdaderamente a sí mismo. Su nueva pareja no vivía a la sombra de lo que había sido. Nunca tuvo que competir con los recuerdos, porque nunca quiso ocupar espacios que no le pertenecían. Construyó una relación con él basada en el presente, sin la presión de sanar heridas que no infligió. Y eso marcó la diferencia. No cargaban con expectativas irreales, ni fantasmas entre las sábanas. Compartían su tiempo con ligereza y construían un futuro sin mirar atrás. Noah era ahora un hombre completo. Y aunque las marcas del dolor aún persistían ocultas en algún lugar, ya no dolían. Eran cicatrices, sí, pero del tipo que nos recuerda la fuerza, no el fracaso. Nunca más tuvo que escribir cartas que no serían entregadas. Nunca más tuvo que silenciar sentimientos. Ahora, había una voz. Había reciprocidad. Y había, sobre todo, merecimiento. Emily siguió un camino solitario pero digno. No reencontró a nadie, no intentó llenar espacios con presencias vacías. Descubrió que la soledad, bien vivida, enseña más que 1000 relaciones fugaces. Continuó enseñando, escribiendo textos que conmovían a jóvenes que, sin saberlo, cargaban con los mismos dilemas internos que ella alguna vez experimentó. Fue invitada a dar conferencias en otras ciudades y comenzó a publicar artículos breves sobre el amor, la culpa y la reconstrucción emocional. Su escritura se difundió, no por el dolor que cargaba, sino por la madurez con la que abordó lo que pocos tienen el coraje de afrontar, las verdaderas consecuencias de sus propias decisiones. Pero incluso con el reconocimiento, una rutina estable y una vida reorganizada, hubo noches en las que el silencio aún le oprimía el pecho. En esas noches, no había rabia, solo aceptación. Sabía que no todo se puede reconstruir. Que algunas historias terminan antes de que el corazón lo desee. Y que ciertos errores, si bien no la definen hoy, fueron lo suficientemente graves como para moldear a quien ya no quiere ser. A mediados de un mes inesperado, llegó una invitación. Un congreso en otra ciudad, sobre literatura y psicología emocional. Aceptó con calma, pero algo en el nombre de la organización le llamó la atención. Era una fundación que la nueva esposa de Noah ayudaba a gestionar, centrada en proyectos sociales para adolescentes. Emily sabía que había muchas posibilidades de volver a verla, y no se acobardó. Viajó, dio su charla con claridad y profundidad, recibió un respetuoso aplauso y, al final del evento, se la encontró en el vestíbulo del hotel. Esta vez, no dudó. Se saludaron cortésmente y, por un breve instante, permanecieron juntas, observando la ciudad a través del gran ventanal. Ninguna habló del pasado. Ninguna necesitó repasar lo sucedido entre ellas. Pero la mujer, con serenidad en la mirada, dijo algo que Emily jamás olvidaría: algunos finales son difíciles, pero tienen que suceder para que comiencen las cosas buenas. Emily sonrió con sinceridad, le dio las gracias con un simple gesto y siguió su camino. El último día de aquella conferencia, Emily caminó sola por el centro y entró en una librería de segunda mano. Pidió un café, eligió un libro al azar y se sentó en un rincón apartado. Mientras hojeaba las páginas, su mirada se posó en una pareja sentada a pocos metros de distancia, rieron suavemente, compartieron un trozo de pastel, intercambiaron miradas tiernas. No eran Noah y su esposa, pero la imagen le pesaba. Le resultaba familiar. Era hermosa. Y al mismo tiempo, le recordaba que algunas escenas nunca se repiten en la vida real. Cerró el libro, dejó el café a medio beber y se fue, caminando en silencio por las calles, tenuemente iluminadas al final del día. Esa noche, escribió su última entrada en el diario que llevaba casi 2 años. En él, ya no hablaba de pérdida ni de arrepentimiento. Hablaba de aceptación. De la paz que no proviene de lograr algo, sino de aprender a vivir con lo que no se puede cambiar. Y al final de la página escribió: Él no me perdonó con palabras, sino que me liberé yo misma con la verdad. El tiempo siguió pasando, como siempre. Y sus caminos, aunque diferentes, continuaron en paz. Noah continuó construyendo una vida sólida, rodeado de amor sereno,
decisiones conscientes y una rutina saludable. Emily, a su vez, encontró un propósito en ayudar a otros a evitar repetir sus errores. El mundo suele ser cruel con quienes cometen errores, pero también puede ser generoso con quienes tienen el coraje de cambiar. Y fue en este equilibrio que ella encontró lo que necesitaba para seguir adelante. No olvidó a Noah. No olvidó el dolor. Pero los transformó en combustible para nunca volver a ser quien una vez fue. Si has llegado hasta aquí, seguro que has sentido el peso de esta historia, las decisiones, las pérdidas, las reacciones y las consecuencias. Ahora quiero saber, ¿qué te pareció? ¿Qué parte te conmovió más? ¿Habrías actuado de otra manera en el lugar de alguno de los personajes? Deja tu opinión en los comentarios. Tu opinión nos importa mucho. Y, por supuesto, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora, activa las notificaciones y mantente al tanto de los próximos episodios. Cada semana, una nueva historia intensa y emocionante, llena de giros inesperados y reflexiones. Esta historia nos recuerda que la traición no solo destruye relaciones. Hiere lo más preciado entre dos personas, la confianza. Destruye familias, destruye planes y desarraiga sueños. Y a menudo, lo que se hace en un segundo puede repercutir durante toda la vida. Engañar no es solo un error. Es una ruptura. Una herida profunda que deja cicatrices incluso cuando todo parece sanado. Y recuerda, este canal no tolera ningún tipo de traición. Aquí contamos historias que muestran un dolor real, sin romanticismo ni glamour. Nuestra intención es mostrar, con claridad y veracidad, que elegir la lealtad, escuchar y cuidar sigue siendo, y siempre será, el camino más noble.